Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 16 del Tour de Francia 2024, última jornada de descanso, en este caso en el día de ayer lunes, hoy martes, etapa número 16, comienza la tercera semana y con la que parecía o parece que va a ser la última oportunidad para los sprinters para un sprint masivo, porque el resto de etapas parece que sí serán o para la general o para escapadas. Ahora al final os enseño las etapas que quedan de este Tour de Francia después de esa batalla entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, donde también parece que la balanza está a favor de Pogačar, que hizo uno de los mejores registros de su historia, en este caso el domingo pasado, pero veremos qué pasa. Esta es la etapa número 16, como veis, prácticamente plana, solo una cota y un sprint intermedio, y se preveía que iba a ser para un sprint multitudinario. Ahí veíamos a los líderes de las clasificaciones preparados para la salida. Otra de las cosas importantes, Magnus Cort Nielsen, que se ha dejado el bigote, pero esta vez tintado de azul, y la etapa comenzaba y poco que decir porque no se formaba fuga, como ya hemos visto en otras etapas planas. Lo primero interesante que pasaba en la etapa era el sprint intermedio, que era Coquard el que pasaba en primer lugar y Philipsen por delante, en este caso de Girmay, le restaba algunos puntos, y la única fuga del día, que era el ciclista del Total Energies, Gachiner, que tenía, como hemos visto, unos minutos y cogía también los puntos de la única cota del día. Y lo veíamos como pasaba en primer lugar, pero el pelotón, por supuesto, lo tenía totalmente controlado. Nadie se fue con él, y eso lo que hacía prever era que le iban a dar caza prácticamente cuando quisieran, y así fue. Cuando quedaban aproximadamente unos 20 kilómetros para el final, ya le daban caza y se preparaba todo el pelotón para el sprint final con mucha velocidad, un sprint con, para mi gusto, demasiadas rotondas, y esos estrechamientos provocaron una caída que afectó, entre otros, al maillot verde, a Girmay, que no podía disputar el sprint. Lanzamiento del Alpecin, en este caso de Van der Poel, perfecto para Philipsen, que si os fijáis en el sprint, lo dejaba en una línea con bastante velocidad, y prácticamente no ha habido esa disputa de sprint porque ha sido muy superior Jasper Philipsen, que consigue la tercera victoria en este Tour de Francia después de un principio donde realmente le costó. En el principio, en esa primera semana, también venía al parecer de una pequeña enfermedad y esa primera semana le costó ese rodaje, pero como veis, sobre todo ya en esta tercera semana incluso y en la segunda semana, ha ido cogiendo ese golpe de pedal, y en este caso con una gran victoria. Y Girmay, que lo veíamos entrando con sus compañeros, la verdad que parecía algo dolorido. Esperemos que pueda continuar y que sigan esta lucha del maillot verde, que se ha apretado un poco, que parece que va a ser para Girmay, pero ojo, que después de estas caídas y estas situaciones que pasan muchas veces, todo puede cambiar. Analizamos las clasificaciones, primero la de la etapa con Philipsen, Bajhaus, Kristoff, Bennett, Van Aert, Ackermann, Coquard, Warensholt, Gibbons y Van Poppel. Clasificación general sin cambios, con Pogačar, Vingegaard 3.09, Evenepoel 5.19, cuarto Almeida 10.54, Landa 11.21, Carlos Rodríguez 11.27, Adam Yates 13.38, octavo Ciccone 15.48, noveno G 16.12 y décimo Buitrago 16.32. Aquí el resto hasta el top 20 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo. Clasificación de la montaña para Pogačar, seguido de Vingegaard y Abrahamsen. Clasificación de los puntos sigue siendo para Girmay, pero si os fijáis se acerca bastante. Philipsen ya prácticamente va a ser en los sprint intermedios donde tengan que sumar los puntos. Clasificación del mejor joven para Evenepoel, seguido de Carlos Rodríguez y de Buitrago, y clasificación por equipos UAE con casi una hora con el Visma y el Soudal Quick-Step. Analizamos las etapas. Mañana una etapa de media montaña con un final interesante que podría ser perfectamente para la fuga, pero también entre los favoritos de la general podríamos ver algunos movimientos. Volvemos a tener una etapa de media montaña también perfecta para la fuga, más que para los favoritos a la general, y los tres últimos días sí van a ser también para la general. Como veis, etapa de montaña, etapa 19, con varios puertos y final en alto, al igual que la etapa 20, también con varios puertos y también final en alto, y acabaremos el Tour de Francia etapa 21 este año con contrarreloj individual de más de 30 kilómetros, con dos subidas también interesantes, una contrarreloj que también puede haber bastantes diferencias, así que hasta el final nada está decidido. Hasta aquí el análisis, muchísimas gracias por estar ahí como todos los días, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.